Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Simplemente unas breves palabras queríamos decir hoy en la fiesta de Santa María Magdalena de Pazis, una muy gran santa. Entonces queremos decir unas cuantas cosas sobre ella, sobre su vida, para que la conozcamos más. Nuestra santa nace en Florencia, en Italia, en el año 1566, es decir, en el siglo XVI. El nombre de bautismo de ella es Catalina. Después, cuando entra en religión, cambia a María Magdalena, pero ella en el bautismo es Catalina. Ya desde muy pequeña brillaba por la piedad y ya daba muestras de la gran santidad que había de tener, muy dada a la oración, huía de los juegos pueriles con los demás niños. Cuando jugaba era porque la mamá le obligaba a que jugara con los demás niños. Ella ya desde muy joven hacía oración, penitencia, ya empezaba a mortificarse, a practicar la penitencia desde muy chica. También desde muy pequeña adquirió la costumbre de hacer diariamente meditación, esa oración que más de una vez hemos hablado, pensar básicamente sobre Dios, sobre uno, sobre cómo está nuestra vida respecto a Dios, las verdades de la fe, las postrimerías. Particularmente ella meditaba mucho la pasión de Dios nuestro Señor, y de allí fue naciendo en ella el amor a la penitencia, el deseo de sufrir, de padecer, que va a marcar su vida, su santidad, el sufrimiento. A los 10 años de edad tan solamente ella hace voto de perpetua virginidad, de castidad, de celibato. Y a los 16 ingresa a las Carmelitas, a un convento de Carmelitas, y no sin oposición de su madre. La madre, por el amor que le tenía, el gran cariño, no quería que se fuera su hija, porque hay que recordar que en especial en esas épocas, y las órdenes como las Carmelitas en particular, es como que uno perdió el familiar, entra y nunca vuelve a ver a la familia prácticamente. Pero bueno, Dios muestra su voluntad, la madre cede al final, da su consentimiento y permite que su hija, de los 16 años, entre con las Carmelitas. Su vida fue muy marcada por los fenómenos místicos. Dios la quiso llevar por ese medio o ese camino a la santidad. Muchos éxtasis, muchas revelaciones. Llegó a tener los estigmas también de manera invisible, como varios santos. Muchas veces llegó a durar, verdaderamente increíble los milagros que han ocurrido con los santos, uno ni sabe. Llegó a durar hasta 16 horas, si mal no recuerdo, en éxtasis, que se suspenden las potencias sensitivas y uno queda en oración. El que está en ello lo sentirá como unos segundos, pero pueden pasar horas. Y esto le ocurría con mucha frecuencia. Y así duró alrededor de unos 2 años y medio, al poco tiempo que ingresó a la orden de los Carmelitas y que hizo sus votos después de su primer año de noviciado. Pero por supuesto que la cruz es necesaria, como muchas veces hemos predicado, al cielo se llega por la cruz, por el sufrimiento, por lo cual Dios le deparó una gran prueba a nuestra santa. Después de esos 2 años de consolación, de éxtasis, de gracias muy especiales, con las cuales la preparó, le hizo venir una prueba muy, pero muy dura, que fue que a partir de la fiesta de la Santísima Trinidad del año 1585, entró nuestra santa en lo que se llama, en teología mística, la noche oscura. Es decir, cesa toda esa parte de los fenómenos místicos, los éxtasis, y tenemos precisamente lo contrario: desolación, tedio, miles de tentaciones. Y esto durante 5 años. Dios la tuvo así 5 años, en una lucha muy dura contra todo esto. Se vio muy fuertemente tentada por el demonio contra la pureza. Permitió que muchas imágenes espantosas, obscenas, se le fueran representadas, lo cual hacía, por supuesto, sufrir mucho, porque era muy pura nuestra santa. También en todo este tiempo permitió Dios que el demonio la tentara de blasfemia contra la fe, de perder la fe, dudas contra la fe, desesperación, llegar a pensar en abandonar el convento y quitarse la vida. De este tipo de tentaciones fue acometida nuestra santa, abandonó la religión. También sufrió el desprecio de las demás, las religiosas que antes la admiraban. Ahora, en esta época de la prueba, Dios permite que al revés la desprecien, la tengan en menos. Y todo esto, como decimos, lo sufrió durante 5 años nuestra santa. 5 años de esta prueba durísima que se llama la noche oscura, en la cual el alma se purifica de sus pecados, se une más a Dios. Después de esos 5 años cesa la prueba, vuelve la paz y tranquilidad al alma de nuestra santa, que por virtud divina venció las tentaciones y soportó eso durante 5 años.
Sin embargo, no por esto cesó en la práctica de la virtud. Dos virtudes, o tres podemos decir, que marcaron mucho a nuestra santa fue, por un lado la humildad, siempre buscar los oficios bajos, servir a las demás religiosas, a las demás hermanas. La obediencia, ella apreciaba muchísimo la obediencia, ese quebrantar nuestra voluntad propia, mortificarnos, al punto que llegó a decir que si pasa un día sin que uno se mortifique en la voluntad, se contradiga en la voluntad, dice es día perdido, buscar mortificar la voluntad. Y otra también virtud que brilló en ella muchísimo, como decíamos al inicio, la penitencia, las penitencias que hacía uno que nosotros hoy en día en el siglo XXI mal hacemos nada, y nuestra santa ayunos, a pan y agua prácticamente casi todo el tiempo, disciplinas, silicios, dormir poco y lo poco que dormía en el suelo. Tanto era su ansia de padecer y tanto lo que padecía que ella tenía un lema, ella decía pati non mori, padecer y no morir. Ella quería sufrir por nuestro Señor, porque como decíamos desde muy chica, meditaba mucho en la pasión y de allí fue cobrando ese deseo del sufrimiento para así, por supuesto, expiar sus pecados, asemejarse a Dios nuestro Señor, unirse más a Él. Tuvo también el don de milagros, llegó a resucitar un muerto, curar enfermos y muchas cosas más. Y como decimos que la penitencia y el sufrimiento marcó su vida, los últimos 5 años de su vida prácticamente los pasó con la enfermedad que finalmente la llevó de este mundo al cielo. 5 años de una enfermedad larga, pesada, que le hizo sufrir mucho, hasta que finalmente Dios nuestro Señor la llamó así. Murió en 1607, tenía 41 años, cuando moría, relativamente joven, y de cierto sentido podríamos decir que vivió mucho, si uno considera las penitencias que hacía, cómo quebrantaba su cuerpo, cómo destruía su propia carne en ese sentido, las penitencias. Fue canonizada tan solo 62 años después de su muerte, lo cual también nos da una idea de su gran santidad. Ha habido santos que se moraron 100, 2 siglos, 3 siglos o más, y nuestra santa a los 62 años de su muerte ya era canonizada, ya estaba en los altares. Por tanto, en este día de Santa María Magdalena de Paz, pidámosle que ella nos ayude con nuestras cruces, que es un drama, un tema en nuestra vida que la marca, como siempre decimos, y por nuestra flaqueza, por nuestra falta tal vez de fe o de mayor oración, lo que uno quiera, por allí flaqueamos mucho, las impaciencias, las murmuraciones, las quejas. Entonces, mirar a nuestra santa, mirarla ya lo que sufrió, esos 5 años de desolación espiritual, noche oscura, y luego esos 5 años también de enfermedad para morir y todas las penitencias que ella voluntariamente se impuso, como decíamos, sufriendo bastante. Pidámosle a ella que nos ayude a sufrir, que nos ayude a llevar nuestras cruces, que cada uno la tiene, que uno sabe cuál es, física, moral, pedirle que nos ayude a sufrir, y no solo que nos ayude a sufrir con paciencia, sino pidámosle que ella nos alcance la gracia de sufrir con alegría, de amar la cruz. Eso es el tercer grado de la virtud heroica, de que siempre hablan los maestros de la vida espiritual. Primero, sufrir con paciencia, después, dentro de todo, con un cierto contentamiento, por saber que esa es la voluntad de Dios, que uno padezca eso, y al final amar la cruz. No solo tiene ese contento, sino amar el sufrimiento y quererlo, como nuestra santa lo quería, lo deseaba, y tantos santos que han habido. Pidámosle pues esa gracia. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.